tal amigos del Siglo de Durango? Muy buenas tardes. Hoy martes 28 de abril, 12 de la tarde con un minuto. Estamos comenzando una mesa más de En Pleno Siglo. Víctor Montenegro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Pues bien, ya sabes que siempre con el gusto de estar aquí Igualmente. En el Siglo de Durango. Y por supuesto también, pues gracias a ustedes que se están conectando. Tenemos temas interesantes a tratar el día de hoy. Y pues obviamente siempre la invitación que le hacemos a ustedes, que también participe, que externe con sus comentarios lo que usted opina al respecto. ¿Qué te parece, Vic, si comenzamos pues con esta empresa que ha dado mucho de qué hablar, una empresa foránea? Lo platicábamos hace 2 semanas aquí por el tema de las licitaciones de los uniformes escolares, que los textileros locales con toda la razón del mundo pues salen a decir que por qué una licitación con una cantidad importante de recursos que se le va a invertir al tema de los uniformes escolares no se queda aquí con los empresarios locales. ¿Por qué se tenía que ir con una empresa foránea? Además, que mencionaron que hubo ciertos detalles que se notó que la licitación estaba cargada para una empresa porque les empezaron a poner trabas, obstáculos. Les pedían ciertos requisitos que al final... Y de último momento. Que al final, pues obviamente, si había 5 o 6 interesados, pues al final vas poniendo obstáculos para ir quitándote algunos y al final nada más había una sola empresa que era la que iba a competir, que además, también lo mencionamos, una empresa que nadie sabía que se dedicaba a la confección de uniformes porque está dando contratos o estaba tomando contratos incluso con antecedentes fuertes a nivel nacional, señalamientos de corrupción por el tema de despensas. Es correcto. Era donde estaba teniendo participación en este gobierno, por el tema de las despensas. Y de repente, pues bueno, también salió con que era confeccionadora de uniformes. Pues, ¿qué crees? Una vez más, esta empresa resulta favorecida con los uniformes, con el famoso kit de las playeras para la carrera que organiza el DIF estatal, esta carrera que hace cada año, con una buena causa, hay que decirlo, pero al final... pues alguien se llevó una tajadita más, ¿no? Ese contrato jugoso, porque estamos hablando ya con impuestos de más de 2 millones de pesos, que a ningún empresario local le estorbaría tener. Claro, no. Y aparte, si estamos hablando de estas playeras que son deportivas, que son especiales para correr, yo te puedo mencionar fácilmente 15 empresas aquí en Durango que podrían haberlas hecho, sin ningún problema. Y de muy buena calidad. Y de buena calidad, hay muchas. Y a tiempo, sobre todo, ¿no? Es de las que yo creo que debe haber más, abundan en los últimos años este tipo de empresas que te realizan uniformes, playeras sublimadas, lo que tú quieras. Pues no, ninguno de ellos se quedó aquí. Y una vez más, el cuestionamiento que hacemos a las autoridades es, ¿y el famoso plan de reactivación económica que se prometió desde octubre del año pasado para tratar de inyectarle dinero a la economía local? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, es muy, muy lamentable y que los propios empresarios del sector, en este caso del textil, pues se estén manifestando en este sentido. Mira, es muy evidente, ¿no? Uno mismo se da cuenta cuando no es bienvenido a la fiesta, ¿no? Cuando llega uno, o a lo mejor que te invitan por otro lado o por puro compromiso y llegas y sientes, ¿no?, que estás incomodando ahí al grupo en general. Es más o menos lo que está pasando aquí en el estado de Durango, propiamente en el tema de las licitaciones, porque la economía en general pues anda por los suelos, pese a los discursos triunfalistas que aún manejen tanto el alcalde, por ejemplo, en el caso de la capital, y el gobernador del estado. Pero sí, es una cuestión que choca y enoja muchísimo más todavía a los sectores productivos porque son programas que en esencia y que desde campaña, por ejemplo, el gobernador entonces como candidato lo estuvo pues promoviendo, ¿no?, como una promesa de que se iba a incentivar la economía local y para eso los programas como por ejemplo el tema de los uniformes escolares iba a ser y se iba a quedar para los empresarios locales sin ninguna otra empresa que pudiera estar ahí de por medio o intereses de por medio que pudiera llevarse todos estos recursos. Entonces, bueno, pues sí, además de llamar muchísimo la atención, pues enoja porque pues es una empresa que no tiene una certeza todavía. Vamos, yo he estado tratando de indagar, ir más allá, buscar
en la Secretaría de Hacienda, ante el SAT, en Internet, en espacios empresariales, y no hay un registro, vamos, como comúnmente podrías encontrar de una empresa ya establecida formalmente desde hace muchísimos años. Te lo comentamos en el programa, en el último programa que tuvimos. Esta empresa tiene 2 direcciones. Una de ellas es la dirección fiscal que está en la Ciudad de México, pero si tú indagas, esa dirección es una propiedad, es una finca, es una casa, una vivienda, no tiene ni siquiera logotipos o está rotulada con nombre, nomenclatura, vamos, una fachada de una empresa, ¿no? Digo, cuando menos una cochera donde se vea que hay un tallercito ahí donde estén elaborando las despensas que venden. Sí, y efectivamente esta empresa, bueno, pues ha venido siendo señalada en estados como Zacatecas, en Coahuila también, por ejemplo, por haber defraudado mediante esquemas de venta hacia los gobiernos de los estados de las despensas. El mecanismo es más o menos la situación de los sobreprecios, o sea, vender los productos de las despensas a precios súper elevados, que al final de cuentas, bueno, tú sabes que dentro de esas maniobras financieras entre un proveedor y un gobierno, bueno, pues siempre hay un funcionario que se lleva una tajada de esto, ¿no? Uno o varios. O varios, exactamente. Sí. Y en este caso, con un programa social, por ejemplo, como el de los uniformes escolares, y con a lo mejor que es un poquito más pequeño, pero que viene siendo también pues una especie de validación de esta misma empresa, porque se le siguen dando contratos y contratos, a pesar de que no es una empresa que está dedicada, que se dedique al rubro, exactamente. Vamos. A ver, tú acabas de mencionar, ya tiene antecedentes. En Zacatecas incluso hubo un reportaje donde efectivamente manejaron esta estafa con las despensas del DIF de Zacatecas y estaban involucradas esta empresa. Hubo señalamientos y hubo facturas que me parece que en un año les dieron 5 contratos por ciento y tantos millones de pesos. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Mucho dinero, exacto. Acá a los empresarios, a los textileros locales, les dijeron, ¿saben qué? Sí vamos a necesitar miles de playeras y las necesitamos en 3 días. ¿Quién le entra al tiro? Entonces, pues ese fue un argumento para decir, nadie puede en 3 días. No, pues entonces los vamos a dar a ellos, porque fue una licitación que al final, una vez más, nada más había un participante. No, y se hizo de muy pocos días, ¿no? De unos 2 o 3 días. A lo que vamos, y muchos nos han comentado, obviamente fuera de libreta, como se dice, es, esta carrera no se organizó la semana pasada. No. Esta carrera es anual. Esta carrera ya estaba planeada. Todo mundo sabía desde el principio de año cuándo iba a ser la carrera. Incluso en el calendario de carreras que luego circula ahí en redes sociales para la gente que le gusta correr, ya estaba programada. Claro. Entonces, ¿por qué la licitación de estas playeras se da 3 días antes? Convenientemente. Claro. ¿Por qué no lo hiciste desde el principio de año que ya sabías? ¿Por qué no lo haces en febrero? ¿Por qué no lo haces hace un mes? Para darle oportunidad a los textileros de participar. Porque efectivamente nadie quería que se las quedaran aquí. ¿Por qué? Porque entonces ya empieza a haber esas sospechas de que quién está sacando dinero de este tipo de situaciones. O sea, ¿por qué esta empresa de repente se ha convertido en una de las consentidas y está dejando fuera a los locales? Que una vez más es lo que yo voy. ¿Se vale que las empresas foráneas participen y ganen? Sí, sí se vale. En todos los rubros hay. A lo mejor también lo haces por el precio, por la calidad, por la capacidad para poder hacerlo. Pero entonces eso es lo que yo siempre vuelvo y reitero, es, entonces no salgas con los típicos discursos de que vas a inyectarle dinero a la economía local, cuando con 2 contratos estás sacando millones de pesos de la localidad que se podían haber quedado aquí y estás marginando a gente que realmente lo necesita. No, el problema con el asunto de las licitaciones es que si bien son un mecanismo legal que, pues en esencia, fueron concebidos, por ejemplo, para transparentar los recursos públicos, para que hubiera oportunidades para más empresarios nacionales, locales, de competir por ser el proveedor de algún bien o de un servicio para las instituciones, en este caso los gobiernos del Estado. La verdad es que son manipulados descaradamente y no existen los candados necesarios. Creo que es muy indispensable, urgente ya que se legisle en esta materia, pero no a nivel local, que se legisle
a nivel federal, porque donde quiera es la misma, o sea, en cuanto a las obras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, la situación es similar con los constructores. Empresas favoritas del gobierno federal son las que se llevan estos jugosos contratos, y en el caso de las obras públicas, pues olvídate, es un dineral lo que se maneja ahí. Y luego simulan. Y exactamente. Simulan en las licitaciones. Es a lo que me refiero. Manipulan estos mecanismos y benefician a empresas que finalmente, bueno, están en contubernio con los gobiernos y con algunos servidores públicos, quizá, no dudaría, hasta con muy, muy altos funcionarios de primerísimo nivel, y que, pues, al final de cuentas, precisamente queda por debajo el asunto del discurso, de lo que se viene manejando, de la narrativa oficial que traen los gobernantes, en este caso el gobernador Esteban Villegas, ¿no? Uno, de que la economía está muy bien, de que Durango está como en ninguna otra ocasión, como en ningún otro sexenio. Que eso no lo cree nadie. Exacto, y que vienen inversiones extranjeras y nacionales y que locales. Tampoco lo cree nadie. Y que no es cierto que se estén cerrando locales en el centro histórico, que todo está muy bien. Pero la realidad es que choca, lo decíamos también, digo, la opinión pública y los comentarios en redes sociales están ya muy, muy por encima, incluso por lo que se dice en muchos medios de comunicación que son afines al gobierno del estado, están totalmente rebasados por la opinión pública. Y la verdad es que puedes darte cuenta incluso en estas nuevas redes sociales ya tan famosas, por ejemplo, como en TikTok, están recientemente apareciendo videos mayormente de mujeres, damas empresarias que tienen algún tipo de negocios, sí, emprendedoras, y se están quejando amargamente de la situación en Durango, que no están vendiendo. No, y ese es un tema netamente orgánico, porque por ahí ya hubo quienes empezaban a tratar de decir, es que puede ser una campaña disfrazada. Sí, pues claro. Nada más no les conviene y sí, olvídate. Por eso te digo, pero aquí ya es un tema que orgánicamente se está dando en redes sociales, precisamente como tú lo mencionas, entre emprendedores, entre comerciantes, entre pequeños empresarios que están platicando sus historias. Claro. O sea, ellos tienen la forma de decirte, no estamos vendiendo, no estamos sacando. Y basta, lo hemos dicho, basta con darse una vuelta en el centro para darte cuenta, porque también luego salen los encargados de las finanzas o del desarrollo económico, o los que se supone que deberían de ver por este tema, las cámaras empresariales afines, a decir, es que la gente se va del centro porque por las altas rentas, por el estacionamiento, porque ya no es lo mismo. Ok, está bien, pero ya cuando te empiezan a platicar los emprendedores de que la situación no está bien, que ellos también se están dando cuenta de que la gente no está comprando, que cada vez venden menos, ellos ni siquiera a veces tienen local, muchas veces lo hacen desde su hogar. Sí, entonces, claro, están dándose cuenta de la situación. Y esto ya no lo vas a parar, por mucho que salgas a decir un discurso. Es una situación orgánica que va creciendo, y lo van retomando. Yo también he visto esos videos que mencionas donde un emprendedor habla del video que vio, lo pone de ejemplo y se empieza a hacer una cadenita que no necesita impulso de ningún medio de comunicación. Orgánico se está dando en redes sociales. Sí, es una realidad que pesa y cala bastante a los gobiernos, porque definitivamente son demoledoras de la misma narrativa oficial de ese discurso tan triunfalista. Y bueno, llama muchísimo la atención que inclusive alguna de ellas menciona conocer a algunas de las personas que han venido, por ejemplo, de Culiacán. Tú recordarás que de hace algún tiempo comenzó a darse esta situación que vinieron familias a instalarse aquí a Durango, a poner negocios para, pues, de alguna forma eludir lo que está ocurriendo allá en Sinaloa, ¿no? El tema de la inseguridad y la violencia. Entonces, buscando un lugar seguro, pues, vieron en Durango una zona, pues, prácticamente o en algunos aspectos mucho más tranquila, por ejemplo, que Culiacán, ¿no? Sí, obvio. Pero menciona ella que muchos de ellos, pues, han optado por regresarse mejor a Culiacán porque ni ellos están vendiendo aquí. Digo, las expectativas que traían de negocios, pues, no les funcionaron. ¿Por qué? Porque la economía aquí en Durango no da para eso. Digo, si no da para los que vivimos aquí, mucho menos para los que lleguen de fuera. Entonces sí es muy, muy, muy alarmante lo que está ocurriendo, y que el gobierno del estado, en lugar de estar incentivando la economía local, y en el caso de estos programas como el del tema de los uniformes escolares o las licitaciones
para uniformes escolares que aunque sean inversiones un poquito más pequeñas, pues que se queden de alguna forma, digo, esos 2 millones de pesos, un poco más de 2 millones de pesos, que se hubieran quedado aquí en Durango, olvídate, o sea, cuántas familias, cuántos negocios que están batallando ahorita, bueno, cuando menos hubieran tenido algo de recurso, de flujo, pues cuando menos para ir saliendo de las deudas, ¿no? Y todo ese dinero que se debe de créditos y préstamos. Y esos 2 millones de pesos se quedan aquí y circulan aquí, pero efectivamente alguien está haciendo dinero. Aquí me gustaría ver si nos apoya Master con el tema de la empresa, de las facturas. Dominus México, estas facturas a las que obviamente gente que participó se dio cuenta que está en el portal de compras estatal .durango.gov.mx. Ahí viene el monto, Dominus México, esta empresa, son 6 partidas que ya con impuestos estás hablando de 2,279,985 pesos. Correcto. Y prácticamente al otro día, porque aquí se da por desierta. Estamos viendo el día 21 de abril y se firma el 22, entonces pues prácticamente en un día se decidió. Ahí están las facturas, ahí está quienes han firmado, quienes estuvieron de acuerdo, y repito, este es un tema que esta empresa tiene distintos señalamientos en otros estados. En Zacatecas fue acusada de simular competencia en la licitación con otra empresa afín, creada por los mismos socios para quedarse con 5 contratos millonarios. Fueron al menos 5 contratos. En Coahuila también se les señaló. Entonces, esto va a seguir de qué hablando, porque por lo que estamos viendo ya es un nuevo contratista favorito. Claro. Entonces vamos a ver en qué más, porque ya nos dimos cuenta que está metido en despensas, en licitación de uniformes, en confección de playeras deportivas. Pues mañana a lo mejor no nos extrañe y va a dar servicios. En obra pública. En obra pública. Que es donde hay más recursos. O en desayunos, o a ver en qué más. Porque resulta que luego este tipo de empresarios son los que se hacen millonarios así, ampliando su abanico de oportunidades y con licitaciones prácticamente a modo y directas. Tan consentida es de la actual administración esta empresa Dominus México que precisamente allá en Coahuila, cuando se dieron las campañas electorales para renovar la gubernatura en la que contendió por el PRI, se me fue el... ¿Riquelme? No, en el anterior, el nuevo gobernador, el entonces candidato del PT lo señaló por tener vínculos con esta empresa. ¿Con Manolo Jiménez? Manolo Jiménez, exactamente. Por tener vínculos con esta empresa, Dominus México, precisamente en el esquema de despensas, de compra de despensas para su campaña, pero además de haber invertido recursos públicos a la campaña, y ahí mencionó también al actual gobernador Esteban Villegas, con el mismo mecanismo también durante su campaña, ¿no? Que de alguna forma recibió recursos para financiarse, y que de esta forma, al estarle otorgando estos contratos, bueno, ahora pues se deduce que está pagando todos estos beneficios que recibió en campaña, ¿no? Pero la verdad es que este tipo de empresas luego se cobran con la cuchara grande, ¿no? Pues, al doble y con intereses todavía. Pues de todos modos, insisto, vamos a estar atentos porque esto va a seguir dando de qué hablar, por supuesto. Apenas van 2 contratos de los que nos hemos dado cuenta. De los que a través de solicitudes de acceso a la información, de que los mismos afectados, porque son afectados, los textileros locales las comparten y dicen, oye, ya estuvo, ya estamos hartos de lo que está pasando. Claro. Entonces, esto va a seguir creciendo, vamos a ver en qué más. Y todo va dejando huella, todo va dejando rastros, claro. Y todo se puede investigar. Entonces, todo indica a que fue un esquema fraudulento y que hay muchas cuestiones que se tienen que revisar. El asunto de que haya sido la Secretaría de Educación Pública la que haya abierto la licitación. Cuando resulta extraño, ¿no? Sí, porque cuando es un evento pues, que se organiza por parte del DIF estatal, pues quizás les falta a ellos de alguna forma pues, transparentar esta situación. La verdad es que es importante que la misma sociedad, el gremio periodístico, indague más en este asunto y que busque más, porque seguramente, y como tú bien lo mencionas, debe haber muchísimos otros contratos en los que esté implicada esta empresa. Veremos qué pasa con esto, pero bueno, por lo pronto ahí está el tema de estas
esta licitación de la cual fue favorecida una empresa foránea una vez más. Vámonos con otro tema que también causó sorpresa en algunos. Los que se habían amparado sabían que la justicia iba a estar de su lado y al final un juez dictaminó que efectivamente el predialazo que se aplicó en la capital de Durango a principios de año fue inconstitucional, que no tenía por qué haber sido este aumento desmedido, no hay las bases, no hay una explicación lógica para el tabulador que se hizo, y pues de alguna u otra forma le dieron para atrás. Este primer fallo que conocemos, recordemos que hubo varios ciudadanos que tuvieron que ampararse, cada quien por su lado, no era un amparo grupal como se pensó, cada ciudadano determinó, invirtió, porque ahora ampararte cuesta. Sí, claro. Cuesta dinero, bastante dinero. A lo que voy es, esta persona que se amparó, no damos el nombre obviamente por cuestiones de privacidad, pero la justicia le dio el fallo a favor y ya obligó al ayuntamiento a regresarle el dinero que había erogado. Entonces, esto, por donde le veamos, y la lectura me parece la correcta, se confirma que el ayuntamiento de Durango cometió una injusticia. Esa es la palabra, una injusticia, al querer aplicar un impuesto fuera de norma, fuera de reglamento, fuera de una fórmula lógica, y está obligando a resarcir el daño. Repito, a lo mejor no serán muchos los ciudadanos que van a recibir el dinero de regreso porque no muchos se ampararon. Estamos hablando de decenas de personas, sí. no muchos. A lo mejor no creo que pasen de 100 las personas que se ampararon. Pero este es un mal mensaje para la ciudadanía porque te estás enterando que tu autoridad municipal, quien se supone que debe de ver por ti, de protegerte, de ayudarte, cometió un abuso en tu contra. Es correcto. Sí, definitivamente. Y luego de todas estas manifestaciones que se dieron en el Cabildo por parte de ciudadanos que también, de alguna forma, el gobierno municipal intentó tratar de politizar el asunto, ¿no? Tratar de minimizarlo sobre todo, y de decir que dentro de estas agrupaciones, de estos grupos de ciudadanos, existían algunas personas que traían algunos intereses políticos y también pues intenciones sobre todo de causar desgaste al gobierno municipal. Y una determinación de un juzgado federal, una línea que venga desde la orden judicial federal, bueno, pues corrobora efectivamente lo que todos estos ciudadanos venían manifestando, ¿no? Desde un inicio ellos insistieron en que esta medida del aumento desmedido al impuesto predial era una acción inconstitucional, debido a que la manera en que se había calculado era totalmente excesiva y desproporcionada, incluso hablando de mucho más del 100%, ¿no? del aumento. Incluso había casos de hasta 200, 300%. Sí. Entonces, un impuesto, un aumento al impuesto predial que, pues, efectivamente iba a lastimar o lastimó, inclusive porque mucha gente, pues, ante la impotencia y ante la incertidumbre o de estar dispuestos a esperar todo este procedimiento judicial en cuanto a la solicitud de amparos, bueno, pues prefirieron pagar. Otros, hay que decirlo, otros, pues ni amparo ni pago, ¿eh? Sí, no, prefirieron no pagar. Y ahí mismo menciona una de las regidoras, precisamente la única que se ha manifestado en contra de esta situación del predial, pues menciona que apenas un 35% se ha logrado recaudar del asunto del tema predial. Y esto te habla precisamente de que si bien lo que tú dices son pocos, unos 100, 200 personas que se determinaron a ampararse, pues la mayoría, también ese otro 70%, pues decidió no pagar. Así es. Decidió no pagar, mira, muchos ante la injusticia, obviamente, pero muchos otros ante la imposibilidad de poder hacerlo, porque venimos hablando en el otro tema de que no hay dinero, no hay recursos, la economía familiar está muy mermada, muy diezmada, y todavía una erogación, sacar dinero para pagar un impuesto y tan abusivo, pues definitivamente que no había manera. Hubo casos, porque fueron documentados, no solamente por el siglo, hubo otros medios de comunicación que platicaron con las personas que fueron a pagar, que se manifestaron en Cabildo, que te platicaban, a ver, nosotros tenemos propiedades en el centro que son grandes, donde generalmente pagábamos 20, 25 mil, 30 mil pesos,
Y efectivamente cada año hacían su esfuerzo para ir juntando a lo largo del año para poder en enero pagar y cumplir y obtener los mayores descuentos que se pudieran. Dicen que muchos de ellos se elevaron hasta 60, 70, hasta 80 mil pesos. O sea, conozco gente que me dice, oye, un predial de 84 mil pesos, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Entonces, efectivamente, hubo gente que prefirió no pagar y esto obviamente sí le pegó a la recaudación del municipio. Aunque ellos salgan a decir que no, sí les pegó. Ellos lo saben. Incluso han preferido evitar hablar del tema ahora que se dio esta resolución judicial de un juez federal. Nadie salió a decir nada, absolutamente nadie, porque no quieren revivir el tema. Pero tú y yo lo platicamos aquí cuando pasó y dijimos, tan mal está calculada esta estrategia que sabían que le iba a pegar al alcalde, porque lo sabían. Y le midieron y dijeron, vamos a hacerlo, vamos a aventarlo, podemos con el paquete. No se les ocurrió que esto era un tema cíclico, porque efectivamente se habló de esto durante enero, cuando fue a principios de año. Causó malestar, bajó. Ahora con el tema de la resolución se vuelve a poner en la agenda mediática. Va a bajar seguramente el tema después de algún tiempo. Pero otra vez a final de año, principios va a volver a ser. Entonces, es un tema que lo vas a tener ahí presente. Claro. Sí, porque mira, en principio de cuentas, no hay ahorita por el momento, digo, no sé, yo no soy experto en materia legal, pero yo asumo que a lo mejor ya no es momento de que se amparen en esta ocasión. Sí, creo que tenían 20 días a lo mucho. Pero como esto ya está ahí en el municipio, digo, bien dices, va a llegar el próximo año, va a llegar el mes de enero del 2027 y pues ahí va a estar otra vez, ¿no? La carga a este impuesto, al predialazo. Y es ahí donde muy posiblemente la cantidad de personas que se ampare vaya a crecer, definitivamente. Y el malestar va a ser mucho mayor porque entonces ya vas con el conocimiento de que es ilegal, de que es anticonstitucional, bueno, no ilegal, anticonstitucional, y de que es excesivo. O sea, en este principio de año fue sorpresa. Nadie sabía que iba a llegar a esos montos. En enero próximo la gente ya está consciente de que un juez federal lo echó para atrás. Es correcto. Entonces, imagínate cómo va a ser. Si en enero hubo molestia, en un año va a estar peor. Sí. Porque exactamente, la gente ya sabe que esto fue una gandalle. Es correcto. Ahora bien, hay que ver también, digo, las responsabilidades, digo, porque la sociedad también, la ciudadanía, además de que se da cuenta de que fue una medida muy abusiva, por parte del ayuntamiento, bueno, pues también va a tener que buscar respuestas, ¿no? Y llamar a cuentas, por ejemplo, a los regidores que aprobaron esta medida, o incluso a los diputados locales, ¿no? También. Que también son corresponsables. Claro. Exactamente. Y pues también propiamente al alcalde, ¿no? Quien ha venido diciendo o validando de este atraco, vamos a decirlo así, y que pues hay que recordar que él está buscando ser candidato, por ejemplo, para el 2028 a la gubernatura, y que este tipo de acciones, pues obviamente que no le van a ser favorables le reduce simpatía para esta causa, para esta aspiración, ¿no? Le aumenta en comentarios negativos, puntos negativos. Claro, o sea, es un tema que, repito, los asesores tendrían que estar enterados, tendrían que haberle medido y según ellos aún así les dio para poder implementarlo. Exacto, y sobre todo más cuando ha venido utilizando pues esta plataforma del ayuntamiento con ese fin, ¿no? De estar logrando un posicionamiento de cara al proceso electoral de 2028. Sí, yo creo que lleva un año, el último mes ha sido complicado para la administración municipal. Este tema obviamente le viene a sumar más dificultad porque también el tema de la gerencia del centro histórico ha recibido muchas críticas, y repito, no solamente de los medios de comunicación, no solamente de analistas. Vayan al centro, dense una vuelta con los comerciantes y vean lo que están opinando al respecto, porque tú y yo lo platicamos aquí, o sea, es contratar a una persona con un salario bastante oneroso para que coordine lo que otras dependencias tienen que hacer. O sea, que se supone que ya deberían estar haciendo, ¿no?
Exactamente. Y aparte de eso, no nada más sería el sueldo, por ejemplo, de la titular o el titular, ¿no? De este tipo de gerencias o de nuevas áreas para acomodar justamente o pagar cuotas políticas, porque también pues van a tener que contratar personal que esté acuerpando. Ella trató de minimizarlo, dijo que a lo mucho iban a ser 10, 15 personas. Ya quisieran otras dependencias tener 10, 15 personas más. Ahora también están hablando de la nueva creación también de la gerencia o dirección para personas con discapacidad. Así es. Digo, el tema se me hace noble en esencia, digo, por el nombre, nunca está de más tener apoyo para las personas en este tipo de condición. Pero volvemos a lo mismo, o sea, digo, que no había ya un área, una dependencia encargada, que no se creó un instituto, se compactaron direcciones o se desaparecieron y supuestamente se fusionaron para ahorrar recursos y ahora se está cayendo en contradicción al crear otras áreas. Exacto. O sea, contrataste a la gerente del centro histórico para que ella se dé cuenta que servicios públicos no está limpiando bien las calles, no está barriendo bien, tiene muy sucio Constitución. Entonces, ella les va a decir lo que tienen que hacer. Contrataste a la gerente del centro histórico para decirle a obras públicas que hay muchos baches, que hay banquetas en mal estado. O sea, entonces, pues entonces, como tú dices, los directores de estas dependencias no están haciendo bien su trabajo. No hay coherencia en la lógica de pues lo que se está maquinando en el municipio, porque como te decía, digo, en un principio, y esto fue en el primer trienio de Toño, pues que se decidió como medida de ahorro también pues el fusionar dependencias, ¿no? Lo cual también le causó pues severas críticas, ¿no? Sí. Y en el asunto, por ejemplo, de la desaparición de áreas como para la mujer o cultura, y que finalmente quedaron todos compactados en un solo organismo, en un solo instituto, que supuestamente, bueno, iba a dar mejor funcionamiento a la operatividad del municipio, iba a ahorrar recursos sobre todo, pero no deja de ser un mecanismo también que está bajo la lupa. En este caso, este nuevo instituto, bueno, pues tú recordarás, y lo mencionamos el asunto también, del tema de las unidades deportivas, ¿no? Que se estaban cometiendo ahí arbitrariedades. Y siguen las quejas, cobros. Y siguen las quejas. Hablando de cobros abusivos ahí también, ¿no? En áreas que supuestamente son para la comunidad y de uso totalmente gratuito, ¿no? Así es. Sí, son temas que, insisto, te vas dando cuenta a distancia, todo aquel discurso de austeridad, de apretarse el cinturón, de tratar de gastar menos, no se está viendo reflejado. Entonces, esto ha provocado malestar, ha provocado, y con lo mismo que platicamos de gobierno, ya son cuestiones orgánicas que te vas dando cuenta que las quejas salen en redes sociales, ya no de los medios que luego por ahí nos tienen estigmatizados de que es que ustedes todo critican, ya ni siquiera volteen a vernos a nosotros, volteen a ver las redes sociales, para que se den cuenta. Ahí está el pulso, de lo que están comentando de este tipo de acciones. En sus mismas publicaciones, en sus sitios oficiales, ahí se pueden dar perfectamente cuenta. La gente está comentándoles ahí directamente cuál es la situación, el sentir social. Vamos a ver qué sucede con el tema del predialazo. Vámonos a la laguna porque, oye, esta nota sí me llamó mucho la atención desde que llegó la información, porque al principio, bueno, te lo mandan como un reporte normal, ¿no? Una persona que falleció por un artefacto explosivo. Empiezas a leer la nota y dices, caray, o sea, ¿cómo? En Gómez Palacio se da este hecho donde 2 personas a bordo de una motocicleta se estacionan afuera de una quinta en Gómez Palacio. Para la gente que no conoce bien Gómez Palacio, bueno, hay muchas quintas, como aquí en Durango, pero allá son más comunes porque al final son menos los espacios que tienen en donde poder ir a una alberca, a un jardincito a festejar. Sabemos que es otro clima. Se alquilan para reuniones sociales, ¿no? Y tipo fiestas y cosas así. Sí, pero digo, al ser un otro clima, un más semidesierto, son muy populares las quintas en la laguna. Son buen negocio. Son buen negocio, efectivamente. Entonces, resulta que estas personas se estacionan afuera y al intentar manipular, mencionan el reporte oficial, un artefacto explosivo,
pues la persona que lo intentaba manipular le detonó, le explotó y ahí murió. Esto te indica de que el daño pudo haber sido mucho peor. Claro. ¿A quién iba dirigido Exacto. ese artefacto explosivo? O sea, por lo que entendemos, porque la autoridad nunca lo va a decir ni no lo va a reconocer, es esta persona intentaba hacer daño en la quinta, intentaba aventar el objeto. A las personas que estaban ahí. Y le salió mal. Claro. Porque incluso el reporte dice que la persona que lo iba llevando en la motocicleta, después de esto, huyó del lugar. Ahí dejó a la otra persona y huyó del lugar. Esto en un marco en donde nos decían y nos aseguraban que en la laguna estaba todo tranquilo, que en la laguna no estaba ocurriendo este tipo de cuestiones, y donde Coahuila se ha quejado mucho de lo que está ocurriendo en Gómez Palacio. Esto tiene todo el tinte de ser algo relacionado con el crimen organizado. Sí, bueno, tú recordarás que hablamos de este tema en la última ocasión que transmitimos este programa sobre la incidencia de asesinatos, de crímenes. Sí. Que se registraron 3, 4, 5 de manera muy, muy consecutiva, es decir, muy, muy cercanos uno de otro. Y la autoridad allá en la comarca lagunera, hablando de la vicefiscalía regional, pues estaba de alguna forma reconociendo que podrían tener los casos, podrían estar ligados algunos de los casos uno con otro, ¿no? Sí. Por la manera en que han venido ocurriendo. Sin embargo, bueno, yo creo que le jalaron por ahí las orejas al vicefiscal y ya como que le midió al discurso, porque efectivamente, y como bien dices, los que nos dedicamos a esto, pues nos llega primero, ¿no? La información, y obviamente que las versiones pues vienen de testigos presenciales para empezar y que no tienen a lo mejor por el momento nada que ver con la cuestión oficial, pero la verdad es que se hablaba ahí de que precisamente se trataba de un posible atentado podría ser dirigido hacia alguna de las personas que estaba en esta quinta, quizás en un festejo, en alguna reunión social, pero que definitivamente de haber ocurrido, pues hubiera afectado muchísimas más personas. No tenemos conocimiento de cuántas personas estaban al interior de esta área, de esta quinta, que por muy pequeña que sea, puede albergar a lo mejor hasta como mínimo hasta 20, 25 personas. Pues no se ve tan chica, ya ni se diga. No se ve tan chica en las fotos. A lo mejor unas 50, 80 personas más. Y aparte, según versiones extraoficiales, obviamente no confirmadas, decían que sí había por lo menos 20 personas. Entonces, como tú lo mencionas, cuando generalmente es un ataque directo contra una persona, se hace con armas de fuego, porque precisamente van sobre esa persona, y aún así con el riesgo de que haya daños colaterales. Como el niño, ¿no? Que murió también en Claro, aquí era un explosivo que seguramente iba a dejar una onda expansiva y que, como tú mencionas, iba a afectar a quienes estuvieran allá adentro. Aquí el tema es que quien lo operó no lo supo manejar bien o no tuvo el cuidado necesario y le explotó el mismo, por eso es la persona que muere, pero ahí lo dejaron abandonado. Y esto, ahorita lo estamos platicando así, pero efectivamente pudo haber sido una tragedia. Claro. O sea, imagínate cuál hubiera sido la noticia, ¿no? Lanzan artefacto, bomba, granada, lo que quieras ponerle, contra Quinta, y hay tantos lesionados o incluso víctimas mortales. Y pues una tragedia que lamentablemente nos hubiera colocado a nivel nacional, en la prensa nacional otra vez, y que definitivamente tendría que encender las alertas sobre lo que está ocurriendo en Durango y también allá en la región. Y no porque no haya pasado, porque eso también es bien importante, no porque no sucedió, quiere decir que no esté pasando nada. Claro. Tan pasó que ahí están los hechos. Mira, yo creo que el solo hecho de que se esté hablando aquí de un artefacto explosivo ya es preocupante, ¿no? Por eso está la Sedena ahí. Para la misma sociedad, efectivamente, por el tema de los explosivos. Pero sobre todo lo que pudo haber pasado y lo que quizás, no quiero ser ave de mal agüero, pero quizás lo que también se esté planeando más allá, porque han sido bastante insistentes las denuncias, no solo el registro de este tipo de hechos, sino las denuncias de hechos delictivos de personas circulando con una actitud muy sospechosa, vehículos raros y situaciones que pues atemorizan a la población allá en la comarca lagunera, y que tiene repercusiones, por ejemplo, también en otros estados, porque ahí está el caso, por ejemplo, tú recordarás
cuando se comenzaba a darse esta situación de las extorsiones y las situaciones violentas, ¿no?, en contra de productores de allá de la región, pues comenzó el gobierno de Torreón y el gobierno del estado de Coahuila a bloquear o cuando menos a tener un flujo controlado en los accesos a la ciudad de Torreón. Debajo del puente. Así es, debajo del puente o incluso por los mismos puentes, ¿no? Entonces, sí es una situación que es de llamar mucho la atención, pero más allá de eso, preocupar y poner en alerta a las autoridades y que definitivamente pues tomen en cuenta que tratar de manejar la información o suavizar, maquillar lo que realmente está ocurriendo no ayuda en nada ni a ellos ni a la misma sociedad. Ni a ellos porque para empezar nadie les cree, pero a la sociedad, a la ciudadanía, que es la principal afectada, pues tampoco, porque si ellos tuvieran información fidedigna, creíble por parte de las autoridades, bueno, pues cuando menos tendrían un poquito más de seguridad y tendrían ellos a lo mejor la capacidad de discernir cómo actuar en este sentido, ¿no? Sentir que están protegidos verdaderamente por las instituciones en materia de seguridad y que de alguna forma, bueno, si se están dando este tipo de hechos, pues hay la garantía o esperanza, cuando menos, de que no puedan resultar afectados en este momento, porque en el caso de la finca, bueno, de este tipo de fincas, este tipo de negocios, están instalados en zonas habitacionales, digo, sí, no están a las afueras, hay muchas otras cosas, bueno, esta sí está un poquito alejada, pero hay muchas otras que están dentro de fraccionamientos, al interior de zonas habitacionales completas y muy complejas. Entonces, un artefacto de este tipo, no sabemos de qué tanta magnitud o potencia pudo haber sido, pero no nada más pudo haber afectado a las personas que estuvieran ahí en esa finca, sino alrededor, ¿no? O, como tú mencionas, al final también la autoridad no nos lo va a explicar porque esto no se va a investigar, pero no sabemos si efectivamente iba dirigido contra una persona o a lo mejor contra la misma ubicación, o sea, contra la quinta, a quién pertenece. Contra los dueños. Sí, una manera de extorsión, porque también en los comentarios de las notas, cuando sucedió el hecho, decían, es que este tipo de cosas se da cuando no quieren cooperar, cuando no quieren pagar el derecho de piso, o sea, lo pueden ligar a un tema de extorsión. Y si es así, bueno, peor. Es peor, sí, digo, porque se supone que ya no existe. Exacto, y que con lo que ocurrió en el caso de Limones, bueno, las cosas supuestamente habían bajado en el sentido de las extorsiones. Entonces, pues sí, es un tema que nos llamó mucho la atención, que lo quisimos comentar aquí y pues esperar a ver qué ocurre. Antes de pasar a las conclusiones, Vic, sí, quería recordarle a la gente que nos está escuchando, tenemos 2 eventos importantes en puerta en el siglo, a los cuales, por supuesto, te estamos invitando a ti y a todos los que nos escuchan. El primero, no sé cuál será el primero que tengamos listo, lo más próximo es el torneo de pádel, efectivamente, el tercer torneo de pádel del siglo de Durango, que en esta ocasión lleva el nombre de Eucerin, esta marca internacional de cremas y protectores solares que decidió confiar en el siglo para poder realizar este evento que, modestia aparte, es el evento de pádel, el torneo de pádel más importante que se realiza en Durango. Ya es el tercero, va a haber más de 80,000 pesos de premio en distintas categorías. También vamos a tener rifas de viajes a Parras, en Coahuila. ¿Tú conoces Parras? Sí, está bonito. Así es. Vamos a rifar un viaje, también vamos a rifar una estancia en Mazatlán. Y pues bueno, esto es para todos los participantes. Estamos esperando, la vez pasada hubo más de, fueron 160 parejas de padelistas. En esta ocasión esperamos que más o menos sea lo mismo. Empieza el 8 de mayo, ya están abiertas las inscripciones por si usted quiere participar. Si hay quienes dicen, a mí me interesa jugar, todavía no soy muy bueno, apenas estoy empezando, hay desde sexta categoría, quinta, y así va subiendo ya dependiendo del nivel que tengas. Por supuesto también hay femenil, entonces los invitamos en las instalaciones de Padel Gol, van a ser del 8 al 16 de mayo. Si usted se quiere inscribir, lo tiene que hacer a través de la aplicación de esta app Padel Draw, que está en cualquier en iOS o en Android, cualquiera lo puedes bajar. Tenemos muchos patrocinadores que han confiado también en este torneo. Se siguen sumando a este torneo porque, insisto, se desarrolla buen ambiente, claro. Va muchas familias, van muchos jóvenes.
me da gusto ver ahí a muchos chavitos que, no te miento, o sea, de 12, 13 años, que ya son unas pistolas para muy el pádel, buenos. muy buenos, o sea, que ya vencen a gente como nosotros. Pero porque son tenistas, tienen toda la base de tenistas y son muy buenos. Claro. Y los ves ya participando en este tipo de torneos, no solamente en Durango, luego van a La Laguna a participar a otros estados y lo hacen muy bien. Entonces, este deporte aquí en Durango ya está tomando un auge importante. No estamos a la par todavía de otros estados. Por ejemplo, en Torreón estamos hablando de que hay casi 200 canchas de pádel. Aquí en Durango apenas andamos cerca de las 30. Quiere decir que aquí todavía tiene mucho por crecer. Claro. Pero es un deporte que poco a poco va sumando muchos adeptos, muchos simpatizantes. Y bueno, la invitación está abierta a este tercer torneo de pádel, repito, del 8 al 16 de mayo en Padel Gol. By Eucerin, que es el patrocinador principal. Así que no se deje, que no se le escape el registro, porque vamos a darle playera solamente a las 100 primeras parejas que se inscriben. Eso y no las hizo Dominus Messi. Y no las hizo, eso sí las hicimos con proveedores locales. Eso es todo. Para incentivar la economía local. La economía local, por supuesto. Y el otro torneo también para los que dicen, bueno, a mí el pádel no es lo mío, pues bueno, tenemos una carrera. Esta carrera que se llama Garavitos Maja Trail. Esta carrera, fíjate que se hacía hace muchos años aquí en la presa Garavitos, que seguramente has ido, que conoces. Sí, claro. Se dejó de hacer después por el tema de la pandemia, se dejó un rato de hacer y la estamos retomando con los organizadores, que es Cordillera, Chronochip. Son expertos en organizar carreras. Es diferente a las típicas carreras en las que vas por la calle, en la ciudad, claro, en avenidas. Esto es más un poquito de naturaleza, ¿no? Alrededor de la presa, sobre senderos que ya están establecidos. Hay mucha gente que va a practicar este deporte a Garavito los fines de semana, ya sea caminar, sea correr, andar en bicicleta. El lugar se presta, está muy bonito para esto. Pues bueno, esta carrera la tenemos el 17 de mayo. Aquí están las calcetas oficiales que también por inscribirte vas a obtener en tu kit, y la playera, que es la que estamos viendo del lado derecho. Entonces, pues nada, ya tenemos bastantes personas que se han inscrito. Entonces todavía tienen tiempo. El cierre de inscripciones para esta carrera me parece que es una semana antes, así que pues es importante que usted tome sus precauciones en el tema de fechas. Sabemos que cada fin de semana hay carreras aquí en Durango, pero repito, este es fuera, este es en Garavitos, que Garavitos está a 5 minutos, ¿eh? Sí, claro. Ya no está tan lejos. Es correcto. Por ahí mucha gente nos preguntaba, ¿y van a poner camiones? ¿Va a haber transporte? No, porque de Padel Gol, prácticamente el Colegio Guadiana La Salle, que está ya en Avenida La Salle, a Garavitos son 5 minutos en el vehículo. Sí, prácticamente puede ser considerado ya que está dentro de la mancha urbana, ¿no? Sí. Pero ya es un tema, por ejemplo, y qué bueno, fíjate, me da mucho gusto que sea este tipo de formatos para una carrera, para un tipo de maratón, pero con un sentido ecológico también, ¿no? Exacto, es importante decirlo. Vamos a cuidar mucho el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es un lugar que así tiene que ser, que cuenta con una comunidad de ejidatarios que se encargan de supervisar el lugar, de que no haya basura, de que respetes el sendero. O sea, las reglas, las bases también establecidas. Las 5 millas que son la distancia son 8 kilómetros. Entonces también, si usted quiere probarse ese día, no para competir, no para, yo la voy a ganar, pero sí para hacer ejercicio, para ir a probar, para ir a caminar un rato, vale la pena. Entonces, ahí están los 2 eventos que el Siglo de Durango tiene en puerta, el del 8 al 16 de mayo el pádel, y el 17 cerramos con esta carrera, que repito, ahorita ya va bien en las inscripciones ambos eventos. Entonces, pues bueno, era importante mencionarlo aquí para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, porque las inscripciones, repito, se están quedando pocos espacios y no vale la pena perdérselos. Correcto. ¿Tú qué vas a correr? ¿Vas a correr o vas a jugar pádel? Yo necesitaría, por lo pronto, empezar a dejar de fumar, ¿no? Empezar a dejar de fumar para poder aguantar, no tener condición. Pero bueno, pues ya veremos el próximo año. Tiene su chiste, sí, efectivamente. Claro. Entonces, ahora sí, Víctor, vámonos a las conclusiones. Sí, a mí me gustaría abordar el asunto de esta empresa foránea y que ha sido beneficiada con
con la licitación de los uniformes escolares y con otro tipo de contratos como ahora con la confección de los uniformes para esta carrera del DIF estatal, porque es un foco de alerta, es un llamado de atención para la sociedad y que se dé cuenta, pero no nada más eso, sino que al darse cuenta, pues haga el reclamo correspondiente. Ya lo han hecho, en este caso, los empresarios del sector textil que se han manifestado en su inconformidad por no haber resultado pues beneficiados en ningún aspecto, vamos, porque también hablan ellos de que los puntos dentro de esta licitación que especifican que la empresa puede subcontratarlos a ellos para otorgarles ciertos beneficios en cuanto a la confección, para que ayuden a la confección de estos uniformes, pues también ahí las cosas están en bastante desventaja para ellos, con ganancias paupérrimas y que definitivamente ellos mismos advierten que no les convendría tampoco entrarle a este esquema. Es importante que la sociedad en general se dé cuenta de esto y que continúe, pues cuando menos en las redes sociales, si bien en los medios de comunicación puede resultar un poco más complejo porque luego la ciudadanía no alcanza a ver muy bien esta, vamos a decirlo, pues división o línea que han interpuesto ellos mismos, el mismo gobierno, porque la verdad es que nos tienen pues fracturados, acotados al gremio de la comunicación y del periodismo informativo, y que definitivamente es en estos espacios de las redes sociales donde el gobierno puede sentir y puede ser expuesto ante este tipo de situaciones, y que pues tratando, ¿no?, de que de alguna forma pues esto ayude, que lo cual a mí a estas alturas ya se me hace muy difícil de que puedan revirar o recular en este tipo de acciones, en este tipo de medidas, pero cuando menos que sean exhibidos, ¿no?, que sean exhibidos y que la más gente se dé cuenta y que al final del día, bueno, toda esta información tenga alguna repercusión de cara a los procesos electorales. Viene el 2027 y luego el 2028, y que esto pues ayude a tomar pues algún tipo de decisión a la hora de votar, que pues si no de alguna forma garantice que esto pueda mejorar o que sea un cambio, pues cuando menos tener la alternativa, ¿no? Darle oportunidad a otro tipo de gobierno, a otro tipo de políticos, que al final de cuentas, bueno, pues aquí en Durango luego resultan ser todos los mismos y de lo mismo, ¿eh? O sea, la verdad es que no hay ni a cuál irle, pero cuando menos sí ser vigilantes y ser muy insistentes en señalar este tipo de cosas. Yo abonaría lo que tú estás mencionando, el tema de, efectivamente, el tema de las redes sociales. Sabemos, y alguna vez López Obrador utilizó mucho esa frase de las benditas. Las benditas, nomás cuando le conviene. Claro, al principio las redes sociales le ayudaron mucho a ese poder hegemónico que tenían medios de comunicación nacional, y los utilizó a su favor. Cuando se dio cuenta el poder que tenían para criticarlo y también señalar sus fallas, no le gustó. Aquí el tema en Durango, sí es importante empezar a ver cómo esta bolita de nieve está creciendo, porque yo repito, hay temas en los que ya por mucho que estigmaticen, por mucho que quieran castigar o amenazar un medio de comunicación, que hay varios, ahorita que mencionabas, hay varios que quieren, que se están quejando, que están mal, que están enojados, pero no lo pueden decir, y los entiendo, pero saben perfectamente que la situación no está bien, no lo pueden decir, nosotros sí podemos. Este tipo de situaciones ya desde las redes sociales está siendo orgánico, nadie los está moviendo, no hay políticos detrás, no hay gente o movimientos o colores partidistas que estén diciendo suban videos para hablar mal de la situación económica en Durango. No, son chavos, son comerciantes, son empresarios, son emprendedores los que están hablando de lo mal que está la situación, y eso no lo vas a poder parar. Y también igual del tema del predial y el tema de la gerencia histórica, o sea, se está juntando esta bola de nieve que de aquí a que tú mencionas al 27 no va a ser del mismo tamaño de la que está ahorita, Esto va a ir creciendo. Entonces, si siguen en su papel de que no pasa nada, de que estamos todo bien, de que voy de vacaciones a China a traer inversiones, lo mismo nos dijeron hace 3 años. Claro. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha habido? A China porque ya no pudo ir a Estados Unidos. Otro tema. Ayer confirmaron que a Rocha Moya le quitaron la visa. Nadie dijo nada. No, y volvió a salir el tema ya a nivel nacional por ahí en algunas cuentas. Obviamente son temas de Morena, es este asunto del Chapucero y Reporteros MX,
pero ya lo habíamos mencionado, ¿no? Se nota como que una estrategia también muy dirigida, Claro. muy dirigida hacia el gobernador. Mi Vic, como siempre, muchas Jorge, gracias. no, ya sabes. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y a los que están opinando. Y pues bueno, recuerde, 2 eventos, la carrera del siglo, Maja Trail, el torneo de pádel del siglo, by Eucerin. Y el próximo jueves aquí nos vemos en pleno siglo. Muchas gracias, esté atento a todas las redes de El Siglo de Durango.